Señor amado, en esta mañana venimos una vez más delante de ti, Señor, y reconocemos, Señor, nuestra profunda necesidad, Señor, que tenemos de tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora que nos ayudes, Señor, que nos puedas bendecir con tu palabra. Queremos, Señor, aprender, Señor, una vez más acerca de este hermoso libro que estamos estudiando de Romanos, Señor. Te pido, Señor, que en esta hora tú abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, Señor, para entender qué es lo que tú nos quieres decir con estos versículos que hemos leído y que vamos a leer. Te pido, Dios, que hables a nuestro corazón y que traigas luz de tu evangelio en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. El tema que vamos a estar compartiendo hoy día, el sermón de hoy, se llama ¿Hay injusticia en Dios? Ese es el sermón de hoy día. Y como introducción, hermanos, una de las cosas más difíciles de comprender cuando vamos profundizando las escrituras es la elección de Dios. Hablamos de eso el domingo pasado y llegamos a un verso clave y muy controversial en la palabra de Dios. Y le pido a mi hermano Mauricio que pueda leer Romanos 9:13, que fue el último versículo que leímos el domingo pasado, así que lo pueda leer el hermano Mauricio. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Sin duda alguna, la primera vez que yo por lo menos leí este texto, no dejé de sorprenderme de lo que decía. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, odió a Esaú. ¿Acaso no nos habían hablado de un Dios que ama a todos y ahora me está diciendo que Dios también odia? Lamentablemente se nos hace muy difícil muchas veces asimilar estos pasajes y muchas veces quisiéramos esquivarlos debido a que representan un desafío mayor porque requiere tiempo de estudio, oración, pedir ayuda para ver lo que Dios nos está enseñando en estos pasajes difíciles. Y otra razón por la que no aceptamos algunos versículos es porque la mayoría de nosotros viene oyendo acerca de un Dios, pero no el Dios que se muestra en las Escrituras, no el Dios soberano que hemos estado estudiando estos domingos, no ese Dios que dice y hace, que determina y nadie lo hace cambiar. Tristemente hemos oído de un Dios sin poder, que le pide permiso al hombre para actuar, pero ese Dios está muy lejos de ser lo que Dios es realmente. Es por eso que hoy día necesitamos profundizar estos 6 versículos que voy a leer, eh, los primeros versículos que leímos en nuestra lectura bíblica, el 14 y el 15 voy a leer. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Al leer estos 6 versículos que vamos a profundizar hoy día, nos llevarán a entender por qué el Señor amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué el Señor nos da su amor y salvación a nosotros y a otros les da su ira? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso el Señor hace acepción de personas? Antes de partir, recordemos un poco lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Dijimos que Dios no elige según las obras, sino que elige por él mismo, porque así a él le place, conforme a su propósito de elección, según Romanos 9:11, conforme al puro afecto de su voluntad, según Efesios 1:5, y es en esa elección que Dios escogió a Jacob como parte del pueblo de su pacto y no lo escogió como quien elige a otro para formar una empresa o para jugar a una pichanga. Dios lo escogió y lo amó. Lo amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo, así como ama a todos aquellos que pertenecen a su pueblo. Ahora bien,
Piensa en todas aquellas personas que conoces, a esos vecinos, amigos, compañeros de curso que quizás un día les hablaste y se burlaron de ti, se burlaron de Dios. Piensa un poco más allá ahora, en aquellos que conociste o escuchaste que murieron y rechazaron a Cristo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no creyeron en Cristo? ¿Por qué no tuvieron la bendición de amar a Dios y creer en Él como hoy lo hacemos nosotros? Que Dios, hermanos, en esta mañana abra nuestra mente y nuestro corazón para comprender estos 6 versículos que nos llevarán a entender cómo el Señor obra con justicia y misericordia. Así como el Salmo 103:8 nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos ya de lleno a nuestros versículos, y el primer punto de hoy día es: ¿Dios es injusto por no amar a Esaú? Y aquí el verso 14, ¿qué nos dice, hermana Sonia? ¿Qué nos dice el verso 14 de Romanos capítulo 9? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Este verso nos presenta una interrogante que surge debido al verso 13, donde se señala que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pablo hace una pregunta primero. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir frente al caso de Jacob y Esaú? ¿Qué diremos si Dios escogió a Jacob y no a Esaú? Y ahí está la interrogante más grande que se presenta aquí. ¿Hay injusticia en Dios? Que es también el título de nuestro sermón. Te pregunto, hermano o hermana, ¿alguna vez has escuchado a la gente decir que Dios es injusto? Muere alguien que tenía buena reputación y decimos, ¿por qué mueren los buenos? Dios es injusto. Incluso nosotros mismos en algún momento hemos pensado que Dios no es justo. Pero la realidad es que Dios es justo, y hasta el verso 9:14 de Romanos se nos ha hablado de la justicia de Dios muchas veces. Incluso Romanos 1:18 dice que Dios es quien muestra su ira en contra de las injusticias de los hombres. Romanos 3:26 dice que Él es el justo. ¿Te imaginas un Dios injusto haciéndonos justos a nosotros? Sería una completa contradicción. Dios no podría aceptarnos porque sería injusto igual que nosotros. Pero Dios es justo y no hay injusticia en Él. Él es soberano y Él no es como nosotros. Hermano Mauricio, Isaías 55, verso 9, por favor. Isaías 55, verso 9, ¿qué nos dice? Como son altos los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Nosotros tenemos un corazón pecaminoso, un corazón engañoso que muchas veces piensa que Dios actuará de acuerdo a nuestros caprichos y deseos. Pero Dios actúa de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan perfecto. Piensa en esto, piensa en esta ilustración un momento. Un juez recibe a 2 delincuentes y le da libertad a uno y prisión a otro. ¿Es esto injusto? Claro que no. Ambos merecían la prisión por sus delitos y el juez le mostró gracia a uno que no merecía nada aparte de cumplir su condena. Ahora volvamos a Jacob y a Esaú. Al analizar sus vidas, podemos ver que ambos eran pecadores. Incluso la semana pasada vimos la vida de ellos, astutos, mentirosos, altivos, con un corazón lleno de pecado y engaño. Ellos eran igual que nosotros, pecadores, como Dios lo señala en Génesis 6, verso 5, cuando dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. Desde la caída de Adán, cada persona que nace con pensamientos que son de continuo al mal. Y Jacob y Esaú no eran la excepción. Y te pregunto, ¿qué es lo que ellos merecían? ¿Qué es lo que merecen los mentirosos, los embusteros, los profanos, los inmorales, los fornicarios? Lo que merecen esas personas es el castigo eterno por sus delitos y por sus pecados. Sin embargo, Dios en su plan eterno miró a Jacob, incluso sabiendo todas las cosas que haría, todos los pecados, todas las mentiras, todas sus rebeliones que cometería, y con todo eso lo eligió y lo amó. Por eso que Pablo exclama ahí en el verso 14, no hay injusticia en Dios en ninguna manera, por supuesto que no. Si este Dios justo amó a Jacob, que no se lo merecía para nada, y le dio el pago que merecía a Esaú por sus pecados, lo único que se ve aquí es la gracia y misericordia de Dios. No deberíamos asustarnos porque Dios no ame a todos. Lo que debería sorprendernos es por qué Dios muestra su gracia a personas que lo odian. ¿Por qué Dios elige a personas tan malas como nosotros? Jacob recibió la gracia de Dios, fue amado, mientras que Saúl recibió el castigo por sus pecados. ¿Hay más argumentos para saber por qué no hay injusticia en Dios? Y aquí es donde pasamos al punto 2, que dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y ahí le pido a nuestra hermana Jordana que pueda ayudarnos ahí a leer Romanos 9, del 15 al 16. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Gracias, hermana. Aquí el Señor nos da la razón por qué Él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y el verso 15 nos lleva a un diálogo que el Señor tuvo con Moisés en Éxodo. Pero antes de ir a la referencia, pensemos un momento en lo que Dios le dijo a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Wow, hermano, esto nos vuela nuestra mente. Es aquí donde comenzamos a hacer cortocircuito en nuestro interior, pero confiamos que el Espíritu Santo nos ayuda a poder conocer y a entender a nuestro Dios. Entonces tenemos un Dios, hermanos, que tiene misericordia y se compadece de quien Él quiere. Un Dios que voluntariamente tiene misericordia y se compadece de nosotros, de aquellos a quienes ha elegido y amado. Alguno de nosotros podría decir, ¿por qué si Dios tuvo misericordia de Jacob, no tuvo misericordia también de Esaú? ¿O acaso a Dios se le acaba su misericordia? No es así. Debido a que si pensamos así, entonces eso dejaría de ser misericordia y sería una obligación. Recuerda la ilustración que vimos hace un rato. Este juez que tenía a los dos delincuentes en el juicio, perdonó a uno y al otro le dio su sentencia. ¿Acaso podríamos acusar a este juez de falta de misericordia? Claro que no. Esas personas merecían el juicio solamente. Ninguno era mejor que el otro. Y ahora acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 33, versículo 19. Y le voy a pedir a la hermana Sonia que pueda leer Éxodo 33, 19, que es la referencia a lo que el Señor le dice a Moisés y lo que Pablo también cita aquí en el verso 15. Amén. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Amén. Entonces el Señor le dice a Moisés,
tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y cuando analizamos un poco lo que estaba pasando en ese momento, vemos que Dios le había dicho a Moisés que suban a la tierra prometida, pero que él no iría con ellos porque el pueblo de Israel era un pueblo muy terco, muy duro de servir, como dice la Escritura. Y cuando el pueblo oyó esto, todos se pusieron tristes y se vistieron de luto porque el Señor no iba a ir con ellos a la tierra prometida. Y vemos la conversación entre Moisés y Dios ahí en Éxodo 33, los versos 13 al 16. Y Moisés le dice al Señor: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés claramente le estaba diciendo a Dios las palabras del pacto de gracia, esto que hemos venido hablando, Dios caminando junto a con su pueblo, que él apartó para su gloria. Y es en ese contexto cuando Dios en el verso 19 le dice a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, el Señor le estaba diciendo a Moisés: mi misericordia es voluntaria, yo no le debo misericordia y compasión a nadie. Si Él es misericordioso con uno, no está obligado a ser misericordioso con otro. Y cuando muestra su misericordia, que es grande, entonces Él está mostrándonos su gracia, su bondad y su amor. Incluso en Éxodo 34, Dios, luego de haber dicho esas palabras a Moisés, Él tiene misericordia de ese pueblo duro de cerviz que solo merecía su ira y castigo por su pecado y rebelión. Y aquí Éxodo 34, del 6 al 7, nos dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Moisés proclama: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es nuestro Dios, hermanos, un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él tiene misericordia de millares porque así Él lo ha decidido para mostrar su misericordia, su piedad, su gracia, su bondad. ¿Quién podría decir ahora que Dios es injusto? ¿Quién podría acusar a Dios de falto de misericordia? Nadie. Él hace misericordia a millares. Él ha comprado un pueblo con la sangre de su propio Hijo. Y por esa sangre hoy tenemos salvación y encontramos la misericordia que necesitamos. Incluso el Señor ya nos dijo en Romanos que son muchos más los que se salvan que los que se pierden. Él tiene misericordia de muchos, como dice aquí Romanos capítulo 5, verso 15, que lo pueda leer por favor el hermano Mauricio, Romanos 5, 15. Pero el don no fue la transgresión, porque ir por la transgresión de aquel uno murió. De aquel uno murieron los muchos, abundaron, mucho más para los muchos de la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y aquí habla del pecado de Adán, el don, el regalo de Dios, la misericordia de Dios, no es como el pecado de Adán, porque por ese pecado murieron muchos, pero por el regalo del Señor abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Es decir, la misericordia del Señor es tan grande que no se compara a todos los que recibirán el castigo de Dios por su rebelión. Y estos que se salvan, nosotros, de quienes Dios tiene misericordia y compasión, no son mejores ni tienen algo especial. Por eso es que el verso 16 de Romanos 9 nos continúa diciendo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí tengo otras 3 versiones de este pasaje. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Nueva Versión Internacional, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Traducción del lenguaje actual dice, así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios le tenga compasión. Y esto, en lugar de mostrarnos a un Dios injusto o arrogante, nos muestra aún más la gracia de Dios. Porque si alguno de nosotros quisiera a Dios, ese deseo no alcanzaría para poder estar con Él. Alguno incluso pudiera esforzarse por lograr tener una relación con Dios, pero nada de eso tendría sentido porque la realidad es que Romanos ya nos había dicho antes, ahí en Romanos 3, del 11 al 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos habla de que los pecadores no buscan a Dios y nunca lo harán. Es Dios quien busca al pecador, es Dios quien envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Nosotros jamás hubiésemos llegado al Señor si no hubiese sido por su misericordia que nos libró del castigo eterno por nuestros pecados. Romanos 5:10 agrega, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso entonces podemos concluir con este punto y decir que Dios no es injusto. Si Dios mostró su amor a Jacob y aborreció a Esaú, debemos glorificarlo por eso, porque Jacob nos representa a todos nosotros, pecadores indignos y viles que solo merecían el castigo eterno, pero de quienes Dios tuvo misericordia. El último punto de hoy día es, y Dios endurece a quien Él quiere. Y eso está en Romanos, los versos 17, 18, el capítulo 9. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aquí estos 2 versos nos hablan de otro ejemplo de alguien como Esaú. Faraón, que era quien tenía como esclavos al pueblo de Israel, era un hombre arrogante contra Dios. El verso 17 nos dice que Dios le dijo a Faraón en Éxodo 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Y por qué se nos dice esto respecto a Faraón? Porque Faraón, hermanos, es un ejemplo de la soberanía de Dios y cómo Dios tiene misericordia de quien Él decide tener misericordia. En este caso, Dios decidió no tener misericordia de él, y en el verso 18 está la clave de este tercer punto, porque dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aquí ya no solamente se habla de que Él tiene misericordia de quien Él quiere, sino que también habla de que el Señor endurece a quien quiere. Y cuando revisamos Éxodo,
vemos cómo el Señor endureció el corazón de Faraón, y esto es en el contexto, ¿cierto?, de cuando el Señor iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y muchas veces Moisés, ¿cierto?, le decía a Faraón, libera a mi pueblo, y éste se negaba siempre. Y ahí en Éxodo 9:12 nos dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué significa que el Señor endurezca un corazón? ¿Acaso significa que Dios se mete en el corazón de la persona para infundir maldad y para que esa persona peque? ¿Acaso es Dios poniendo obstáculos para que esas personas no lleguen a conocerlo? Claro que no, Dios no puede hacer eso. ¿Y qué nos dice Santiago 1, verso 13? Por favor, hermano Javier, si nos puedes ayudar ahí con Santiago capítulo 1, verso 13. ¿Estás muteado, hermano? Amén. Santiago 1:13, ¿cierto? Sí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Amén. Dios, hermano, no podría poner mal en el corazón del hombre. Dios no puede hacer a nadie pecar. La confesión de fe de Westminster en el capítulo 3, en el artículo 1, dice que el Señor no es el autor del pecado, ni tampoco violenta la voluntad de las criaturas. Esto significa que el Señor no tomó a Faraón y hizo que hiciera cosas malas. Entonces, ¿qué significa que el Señor endurezca un corazón? Y Romanos ya nos dio la respuesta en los primeros capítulos. Ahí le pido a mi hermano Mauricio que me ayude en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 25. Y la hermana Sonia que lea Romanos 1, 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Del verso 28 la hermana Sonia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Y algo, hermanos, importante que señalar respecto de Faraón es que Dios no endureció el corazón al primer llamado de Moisés. Éxodo 7:13, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32, 9:7 nos dice que Faraón endureció su corazón él solito, sin la intervención del Señor, antes de que Dios en Éxodo 9:12 endureciera su corazón, o en otras palabras simples, Dios lo dejara libre de hacer lo que su corazón pecador quisiera. Dios no puso, hermanos, la maldad en el corazón de Faraón. Faraón ya tenía su corazón endurecido por el pecado. Es más, todos nosotros tenemos el corazón duro antes de conocer la gracia de Dios. Faraón ya era arrogante y pecador y se fue en contra de Dios y no obtuvo otra cosa sino lo que merecía por su pecado. Piensa en esas personas que oyen el Evangelio una y otra vez y que cada vez que lo oyen se burlan y viven quizás una vida peor que antes. Muchos de ellos han sido entregados a sus pecados, han sido endurecidos por Dios tal vez. Es por eso que rogamos misericordia por ellos. En el caso de Faraón, Dios decidió dejarlo sin freno en su pecado y Dios aún así lo soportó con su paciencia para mostrar en él su poder y para que el nombre de Dios fuese anunciado por toda la tierra.
En las próximas predicaciones seguiremos ahondando más sobre esto y quiero que veamos un ejemplo práctico que nos provee la Escritura para entender aún más el tema de cómo el Señor tiene misericordia de uno y endurece a otros. Y aquí en Lucas 23, del 39 al 42, vaya ahí con calma, búsquelo. Lucas capítulo 23, versos del 39 al 42, hablando de la escena de la crucifixión, cuando el Señor tenía a los dos ciertos malhechores, delincuentes, a su lado ahí en la cruz, y dice el verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro que estaba colgado también le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y aquí esta persona había entendido el Evangelio porque dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Piensa por un momento en estos dos malhechores que estaban colgados al lado de Cristo. Uno lo injurió diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, del otro el Señor tuvo misericordia. ¿Acaso fue el Señor injusto por no perdonar al otro malvado que lo injurió? Claro que no. El Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. El otro ladrón estaba endurecido por su pecado y murió en su pecado y tampoco recibió la palabra que le dijo el otro delincuente. Entonces murió en lo que merecía. Sin embargo, el corazón del otro fue transformado por el Señor en aquel instante y pasó de ser un corazón duro a un corazón de carne. Pasó de ser alguien despreciado a ser alguien de quien Dios tuvo misericordia. Es así como Dios trabaja, este Dios soberano que tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Él quita el corazón duro de todos los que pertenecen a su pueblo y deja sin freno a aquellos que son rebeldes contra Él, aquellos que rechazan a Cristo y el Evangelio. Y un versículo más para ya ir finalizando. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, un verso hermoso que nos habla de lo que el Señor hace en el corazón de los creyentes. Y Él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De esta forma, hermanos, el Señor tiene misericordia de nosotros. De esta forma nos muestra el mismo amor que tuvo con Jacob. Ese amor eterno, esa gracia indescriptible y no merecida es mostrada para todos aquellos que pertenecen a su pueblo. Nuestro Dios no es injusto, es justo, le da al pecador lo que merece por su pecado y también hace misericordia a millares por la sangre de su Hijo. No debemos pensar, hermanos, que si hay alguien con un corazón duro, no debemos predicarle o amarlo. Recuerda que fue ahí cuando el Señor te salvó, luego de rechazarlo muchas veces quizás. ¿Estás contento, hermano, hoy día porque Cristo tuvo misericordia de ti y quitó ese corazón duro que tenías? Glorifica al Señor con tu vida, vive cada día dando gloria a Él, porque tuvo misericordia de ti. Al salir de este servicio, piensa en ese Dios que hace misericordia a millares y que el Evangelio llega a los corazones más duros. Piensa en lo duro que era tu corazón antes y cómo el Señor lo transformó y lo sigue transformando a la luz del Evangelio. Démosle gloria a Dios porque no es injusto. Es un Dios justo y lleno de gracia, lento para la ira y grande en misericordia. Alabemos a Cristo, porque nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos, sino de la pura misericordia de Dios. Que eso nos lleve a vivir una vida centrada en su palabra, que le abre a otros de su evangelio y que lleve su misericordia a los que más
lo necesitan. Amén y amén. Nuestro Dios no es injusto, hermanos. Él tiene misericordia de quien Él decide tener misericordia, y Él ha tenido misericordia con nosotros, y le damos gloria a Dios por eso.